es el reino de los cielos. Amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia. Venimos pidiendo en este tiempo, y tu Dios, en esta hora, Padre Santo, que sea su Santo Espíritu que tome el control de mi vida, que sea Él poniendo palabras en mi boca, que sea su Santo Espíritu edificando a cada uno de nosotros y que obre en cada una de nuestras vidas. Dios Todopoderoso, pedimos sabiduría y entendimiento en esta hora para que podamos recibir esta hermosa palabra, este consejo que hoy trae para cada uno de nosotros. Edifícanos, Dios, háblanos a nuestras vidas y ayúdanos sobre todo a poner en práctica nuestra vida, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios. Amén. Ya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ese es el tema de esta noche, hermanos. Si usted recuerda, hermanos, la semana pasada vimos como una introducción al sermón del monte. Y ahí explicábamos, hermanos, y la Biblia nos enseñaba de que Jesús enseñaba en este sermón del monte, hermanos, de cómo debe ser un verdadero cristiano, de cómo debemos de comportarnos y qué cosas deberíamos de hacer y qué no. Pero en sí, hermanos, el sermón del monte no es que esté describiendo a un super cristiano o a una persona especial, digamos, sino que, hermanos, son cualidades básicas que usted y yo debemos de tener cuando venimos a Cristo Jesús. Cuando ya somos hijos de Dios, hermanos, son cualidades que usted y yo debemos de tener. Por ello, hermanos, esta es la primera de las bienaventuranzas que hoy vamos a ver. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es, hermano, la bienaventuranza no es que estén en este orden por pura casualidad, sino que, hermanos, como dice aquí la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu significa, hermanos, que primeramente, como hijos de Dios, como cristianos que somos, hermanos, debemos de ser pobres en espíritu. Así es. Debemos de ser pobres en espíritu. Sí, Señor. Porque no puede existir un cristiano, un hijo de Dios, que no sea o que no tenga necesidad de Dios. Si no hay necesidad de Dios en una persona, entonces, hermano, no puede ser cristiano, no puede ser un hijo de Dios. Por ello, hermano, por eso le decía, no es pura casualidad de que esta bienaventuranza sea la primera, sino que lo principal que Jesús nos está pidiendo a sus hijos, a sus seguidores, a nosotros que somos cristianos, es que seamos pobres en espíritu. Amén. Que de verdad reconozcamos que tenemos una necesidad Así es. de Dios. Sí, Señor. Porque solamente así, hermanos, como usted y yo, vamos a buscar de Dios. Amén. Es como así usted y yo nos vamos a acercar más a Él. Gloria a Y Dios. vamos a querer obedecerle. Sí, y sí. vamos a buscar siempre hacer su voluntad. Amén. Por ello, Aleluya. hermanos, necesitamos usted y yo todos los días de nuestra vida ser humildes, humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque esto de ser pobre, hermanos, no está hablando de algo material, sino que es de algo espiritual. Aleluya. La pobreza en espíritu, así como lo dice, hermanos, el versículo 3 que leíamos, bienaventurados los pobres en espíritu, no tiene nada que ver con algo personal o material, sino que esto es espiritual. Así es. Cuando estamos hablando de esta bienaventuranza, hermanos, es evidente de que muchas personas lo pueden tomar con una mala interpretación. Porque ser pobre, hermanos, significa, más que todo se refiere a lo material, a lo económico, ¿sí? Pero también, hermanos, significa espiritualmente, sino que ser pobre en espíritu, hermanos, es reconocer que existe un Dios y que yo necesito de este Dios, ¿sí? Eso significa pobreza en espíritu, hermanos. Eso significa ser pobre en espíritu. Es pensar verdaderamente, hermano, de que yo no puedo hacer nada sin mi Dios. Así es. Es que yo no puedo tener una vida eterna si Dios no está conmigo. Por ello, hermano, la pobreza espiritual no significa que yo esté débil, que yo me sienta débil y que por esa misma debilidad yo busque a Dios.
No, sino que de la buena manera que yo me sienta pobre en espíritu, hermanos, de modo de que yo tengo esa necesidad de Dios. Como le explico, o sea, si yo tengo esa necesidad de Dios, yo voy a buscar de Él. Así es. Porque cuando no estamos pobres en espíritu, hermanos, entonces, así como todas las personas del mundo, ellos no conocen de Dios. Porque no necesitan de Dios. Ellos piensan que no necesitan de Dios. Porque no hay esa necesidad de que esté Dios con ellos. Pero cuando sentimos, hermanos, cuando venimos nosotros y sentimos esta pobreza espiritual en nosotros, nos damos cuenta que verdaderamente existe un Dios y que necesitamos de Él toda nuestra vida. Aleluya, así es. Por ello no es un asunto personal ni de cosa material, sino que esto es espiritual, hermano. Significa que usted y yo seamos humildes, Claro. que reconozcamos verdaderamente que existe un Dios y que necesitamos de ese Dios. Sí, Señor. En Juan, hermanos, capítulo 15, versículo 5, nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Esto es, hermano, espiritual. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, o recordemos cuando antes estábamos en el mundo, que Cristo no estaba en nuestras vidas, nosotros no queríamos nada con Dios. Nos hablaban de la palabra de Dios, nos evangelizaban, hermanos, y usted y yo no queríamos de Dios. No queríamos acercarnos de Él, no queríamos buscar de Él. ¿Sí? Pero cuando venimos a Cristo Jesús, nos entregamos a Él, hermanos, entonces comienza esa necesidad. ¿Sí? Esa necesidad, nos sentimos pobres, porque sin nuestro Dios significa que no somos nada. Si Dios no está con nosotros, hermanos, usted y yo no tenemos nada. Así es. Somos pobres porque no tenemos nada en nuestra vida. Porque el tener a Dios en nuestra vida, hermanos, significa una gran riqueza espiritual. Amén, aleluya. No solo el hecho, hermano, el regalo maravilloso que Dios nos da, cuando lo aceptamos, hermanos, nos hace sumamente ricos. Así es. Por eso nosotros decimos, hermanos, nosotros los cristianos decimos que nosotros no vivimos en pobreza, sino que vivimos en riqueza. Aleluya. ¿Sí? Porque solo el hecho de recibir la salvación como regalo, hermanos, es una grande bendición, es una riqueza espiritual para nosotros. Gloria a Dios. Sí. Por ello, hermano, esto no significa que nosotros que seamos pobres en espíritus, no significa que seamos débiles, sino que es al contrario, hermano. Así es. Significa que nosotros tenemos poder, porque Dios está con nosotros. Amén, así Porque es. usted y yo buscamos más de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice aquí: porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Eso significa, hermano, que usted y yo no podemos estar lejos de nuestro Dios. Amén. Porque si estamos lejos de Él, estamos perdidos. Así es. No somos nada ni tenemos nada. Cierto. Solamente si permanecemos en Él, vamos a tener el poder para poder hacer todo lo que nuestro Dios nos pide a nosotros. Gloria a Jesús. Dar fruto, amar a nuestros hermanos, el poder ir a evangelizar, hermano, el poder predicar la palabra de Dios. Todo eso lo podemos hacer porque permanecemos en Él. Aleluya. Si no es así, hermano, entonces no podemos hacer nada. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí, hermano, el apóstol Pablo nos dice que él, sabemos nosotros que él es una persona preparada, un profesional académicamente hablando, ¿sí? Él era una persona muy culta, muy educada, ¿sí? Pero dice que él no se acercó anunciándose el testimonio de Dios a los gentiles, hermanos, de esa forma como él era, sino que él, hermano, hizo a un lado lo que él sabía y dejó que Cristo Jesús le guiara, para que él pudiese hablar lo que Dios
y le ponía en su boca. Gloria a Dios. Eso es decir, hermano, que estamos dejándolo guiar por el Espíritu Santo. Así es. Porque podemos ser profesionales académicamente, hermanos, pero quizás aunque podamos decir las mejores palabras o explicar de la mejor manera, hermanos, pero si el Espíritu Santo, si Dios no está con nosotros, entonces no va a haber cambios en la persona. Cierto, así es. Por eso nosotros debemos dejarnos de guiar por el Espíritu Santo, hermanos, para que podamos cumplir con la voluntad de Dios. Amén, así Para es. poder servirle a Dios. Sí, Señor. Podemos, hermanos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, hermanos, esta pobreza espiritual no implica que nosotros lo vayamos a demostrar. O sea, que yo decir, hermanos, que me siento pobre en espíritu. No, hermanos, eso es algo que se va a manifestar solo, hermanos. Personal. ¿Cómo Así se va a es. manifestar, hermano? Esto es algo personal. ¿Cómo se va a manifestar? Es según como yo busque a mi Dios. Ajá. Es como según usted y yo busquemos a nuestro Dios. Así es. De esa manera se va a manifestar si de verdad, hermano, nosotros nos sentimos pobres en espíritu. ¿Sí? Aquella persona, hermano, que viene de vez en cuando a la iglesia, que de vez en cuando ora y cosas así, hermano, significa que no tiene esa pobreza espiritual. Pero yo, hermanos, si usted, hermanos, se congrega continuamente, busca continuamente de Dios, hermanos, eso significa que usted siente una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque usted sabe de que al acercarse a Dios, Dios le va a ayudar en todo. Que Dios lo va a sacar adelante. Amén. Que Dios le va a dar la victoria. Que Dios le va a ayudar ante las tentaciones. Amén. Porque en Cristo Jesús, hermano, como dice el apóstol Pablo, todo lo podemos. Aleluya. Por ello, hermanos, esto no es algo que yo lo voy a manifestar, sino que esto es algo que lo voy a dar a conocer, hermanos, según la búsqueda que yo tenga para con Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, la pobreza espiritual, como les recalco, no es algo personal o cosa material, sino que esto es espiritual. Y tampoco no voy a dar a conocer, hermanos, que yo me siento débil espiritualmente para decir que yo necesito de Dios. Porque esto se puede malinterpretar, hermanos. Ser pobre en espíritu no es estar débil espiritualmente. Así es. Porque cuando una persona está espiritualmente débil, es porque le está fallando a Dios. Ajá. Es porque no está caminando bien, es porque no se está manteniendo firme. ¿Sí? Pero aquella persona que es pobre en espíritu, hermanos, va a buscar continuamente a Dios. Va a buscar cada día más y más de Dios. Porque hay una necesidad interna. ¿Sí? En Lucas, hermanos, capítulo 5, versículo 8, nos dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, reconocemos que somos pecadores, hermanos, hay una evidencia de que verdaderamente necesitamos de Dios. Así es. Porque nos apartamos, hermanos, del pecado y buscamos más a nuestro Dios. Aleluya. Nos acercamos más a nuestro Dios. ¿Sí? Por ello, hermano, es ahí donde se va a dar la evidencia, cómo que se va a manifestar nuestra pobreza en espíritu. De cómo usted y yo vamos a buscar a nuestro Dios. Es ahí donde usted y yo, hermano, debemos de reflexionar. ¿Cómo es que buscamos a nuestro Dios? ¿Qué tanto nosotros buscamos a nuestro Dios? ¿Qué tanta necesidad tenemos de Dios nosotros? Según como lo busquemos, hermanos, según como nosotros le obedezcamos a Él, es así como nuestra necesidad que tenemos en Dios. Así es. ¿Sí? Porque si yo digo, hermano, tengo necesidad de Dios, yo le voy a buscar continuamente. Aleluya. Es como que cuando usted siente hambre, hermano, cuando usted siente hambre, supongamos que usted lo ha comido en 12 horas, usted tiene una grande necesidad en su estómago de comer alimento. Sí. ¿Y qué es lo que hace, hermano? Usted quizás ha tenido que trabajar todo el día, usted no se aguanta por llegar a la casa y comer algo. ¿Sí? No se aguanta, hermano, entonces es una grande necesidad. Es así la pobreza en espíritu. ¿Sí?
que yo no me aguanto por estar en la presencia de Dios. Por eso lo voy a buscar en la oración, por eso lo voy a buscar en el ayuno, por eso lo voy a buscar a congregarme, porque es tanta mi necesidad de Dios que yo le voy a buscar a Él continuamente. Amén, aleluya. Esa es pobreza en espíritu. Sí, Señor, así Pero es. también, hermanos, la Biblia nos muestra ejemplos de pobreza en espíritu. Y uno de ellos es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sí. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Aleluya. hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Bendito. haciéndose obediente hasta la muerte, Aleluya. y muerte de cruz. Así es. ¿Sí? Este es un gran ejemplo, hermano, que la Biblia nos da de nuestro Señor Jesucristo. Él, aún siendo Dios, hermano, dice que se humilló a sí mismo cuando era hombre. ¿Sí? Él, hermano, nos enseñó que Él tenía una grande necesidad de estar con el Padre. Así es. ¿Por qué? Porque Él oraba constantemente. Él, sabemos, hermano, que la Biblia nos enseña de que Jesús pasaba mucho tiempo orando. Sí, Señor. Y eso significa tener, hermano, necesidad de Dios. Así es. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tenía una grande necesidad de estar en la presencia del Padre. Y aquí, como nos dice Filipenses, hermano, dice, y nos da un consejo muy hermoso, hermano. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús. Ese mismo deseo que nuestro Señor Jesucristo tenía por agradar al Padre, hermanos, ese mismo sentir debemos de tener nosotros. Ese mismo deseo, ese mismo anhelo de que Jesús tenía por obedecer al Padre, hermano, de querer estar cerca del Padre, hermano, ese mismo sentir debemos de tener nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí? El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Esto quiere decir, hermano, que usted y yo, hermanos, delante de la presencia de Dios debemos de humillarnos. Amén. Gloria a Debemos de Dios. ser humildes Sí, Jesús. delante de la presencia de Dios. Aleluya. Sí, debemos de despojarnos de toda maldad que nosotros hagamos, hermanos, de todo pecado, hermanos, para que nosotros, hermanos, podamos acercarnos a Dios. Así Y es. así, hermanos, ser obedientes a Él. En Aleluya. Juan, hermano, 14, capítulo 14, versículo 10, nos dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña que lo que Él hablaba no eran palabras de su propia cuenta, sino que eran palabras que el Padre le daba a Él. Así es. Así debemos de ser nosotros también, hermanos. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien hable por nosotros. Amén. Y no nosotros poniendo nuestras propias palabras cuando nosotros le vamos a servir al Señor. Así es. Porque nosotros, hermanos, podemos tener una buena elocuencia, hermanos. Quizás podemos tener ese poder de la persuasión, hermanos. Pero si el Espíritu de Dios no está en cada palabra que nosotros decimos, no va a haber cambios en la vida de la persona. Si queremos que hayan cambios en la vida de las personas a quienes evangelizamos, a quienes hablamos de Dios, hermanos, debemos dejarnos de guiar por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra de Dios. Así es. No nosotros, sino que el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros solo somos colaboradores, somos un medio, Cierto. hermanos, el cual Dios nos utiliza a nosotros. Aleluya. Otro ejemplo, hermanos,
que nos da la Biblia sobre pobreza espiritual, hermanos, lo vemos en el Antiguo Testamento, y es el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 6, versículo 5, nos dice: entonces dije, ay de mí, que yo soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aquí, hermano, el profeta Isaías dice que ha visto, él vio al Rey, ¿sí? Él lo vio, hermanos, pero él dice, y él se humilla, hermano, diciendo: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él se humilla, hermano, porque sabe que no es digno de la presencia de Él. Aleluya. ¿Sí? Por ello, hermanos, usted y yo debemos siempre, hermanos, de humillarnos en la presencia de Dios, principalmente para poder sentir su presencia y para cada día más tener y sentir esa necesidad de nuestro Dios, hermanos. Un tercer ejemplo, hermano, lo vamos a ver, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es otro ejemplo de pobreza espiritual. En Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5 nos dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y en 2 de Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo 11, dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aquí, hermano, el apóstol Pablo, él describía su persona, ¿sí? Él dice que era fariseo, ¿sí? Era una persona muy preparada, era una persona, hermano, quizás muy reconocida. Y por eso que dice aquí en 2 Corintios que él debía de ser alabado por el tipo de persona que era, quizás por el conocimiento que él tenía, porque él era muy celoso de su religión, de los fariseos, hermano. Pero él aquí dice, hermano, de que él se sentía menos que los apóstoles. Dice que él no decía, no era nada, ¿sí? Pero que Dios le había dado ese grande privilegio, esa bendición de ser servidor de Dios. Y este es un ejemplo, hermano, de que el apóstol Pablo demuestra que también él sentía esa pobreza de espíritu. Y él lo demostraba constantemente. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque era una persona que oraba mucho también. Y así, hermanos, más adelante también en Filipenses, en capítulo 3, versículos 4 y 8, dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Este es un gran ejemplo también, hermanos, de pobreza en espíritu. Porque aquí el apóstol Pablo se describe a sí mismo de lo que él era. Él era un gran personaje, muy reconocido, ¿sí? Pero dice que todo eso, hermano, él lo considera una pérdida. Sí es. Lo considera basura por ganar a
Cristo, por Aleluya. ganar el amor de Cristo. Eso, hermano, es ser pobre en espíritu. Espíritu. Aleluya. Eso es ser pobre en espíritu. Así es. O sea, humillarnos nosotros mismos Sí, Señor. y reconocer que hay un Dios que está sobre nosotros. Gloria. Reconocer que ese Dios, hermanos, es el dueño de nuestra vida. Bendito. Que a Él le debemos todo. Así es, Señor. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Que usted y yo, hermanos, tenemos que reconocer que existe un Dios todopoderoso Sí, Jesús. y que nuestras vidas le pertenecen a Él. Amén. Y que por eso, hermanos, usted y yo debemos de buscar a nuestro Dios. Aleluya. Porque usted y yo, hermanos, estamos aquí por una sola razón. Queremos la vida eterna. Amén. ¿Sí? Por eso estamos en este lugar. Claro. Pero por ello, hermano, tenemos que buscar cada día más de nuestro Dios. Así es. Tenemos que acercarnos más a Él. Porque si no nos acercamos a Él, entonces, hermanos, no vamos a poder alcanzar ese hermoso regalo que Dios nos ha dado. Así es. ¿Sí? Aunque ahora lo tengamos, hermanos, pero si nos alejamos, lo podemos perder. ¿Sí? Por ello, hermanos, debemos de reconocer y tenemos que trabajar, hermanos, en esta pureza en espíritu. O sea, tener esa necesidad cada día más de nuestro Dios. Tener esa necesidad cada día más de nuestro Dios, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cómo es que la vamos a adquirir esta necesidad, hermanos? Solo reconociendo, hermanos, solo reconociendo de que necesitamos de Él. Así es. Como había dicho en el principio, que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Amén. Es No cierto. podemos hacer nada, hermanos, Sí. si estamos alejados de Dios. Sí. Por ello, hermanos, usted y yo tenemos esa grande necesidad de nuestro Dios. Y por ello debemos de buscarle siempre, Sí. en todo momento y constantemente. ¿Sí? Eso es en todo tiempo, hermanos. Porque usted y yo tenemos necesidad de Dios en todo momento. Desde el momento que abrimos nuestros ojos, hermanos, tenemos necesidad de nuestro Dios. Así es. Cuando vamos a nuestro trabajo, hermanos, necesitamos que Él nos guarde, Amén. que nos cuide, Cierto. que nos aparte de Sí, todo Señor. mal. Aleluya. Tenemos necesidad de Él. Claro. ¿Sí? Por esas mismas razones, hermanos, hay muchas razones, hermanos, por las cuales tenemos necesidad de Dios. Sí. Pero por eso es que tenemos que buscar cada día más de nuestro Dios. Por eso debemos de acercarnos más a Él. Así es. Mateo, hermanos, capítulo 6, versículo 19 al 21 nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minas y hurtan, sino hacemos tesoros en el cielo, Sí. donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Corazón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros, hermanos, debemos de ser pobres en espíritu. Así Que es. no busquemos hacer riquezas en este mundo. Porque todo lo que en este mundo podamos obtener, hermano, hablando materialmente, eso va a llegar a su fin. Sí. Eso solamente es pasajero. Porque la palabra de Dios nos aconseja que primeramente, hermano, busquemos hacer tesoros en el cielo. Que primeramente busquemos el reino de Dios. Porque si de algo tenemos necesidad materialmente, hermanos, es Dios quien se va a encargar de proveernos Sí. todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. Pero Aleluya. primeramente debemos de hacer tesoros en el cielo. Así es. Primeramente debemos de buscar el reino de los cielos. Y eso es, hermano, buscando de nuestro Dios, Aleluya. sirviendo a nuestro Dios, Sí, Jesús. obedeciendo a nuestro Dios, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Amén, glorioso. Es así, hermano, como vamos a hacer, hermanos, tesoros en los cielos. Amén. Y así, hermanos, podemos tener esa riqueza abundante en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Porque si usted y yo, hermanos, nos interesamos por hacer tesoros en los cielos, Dios nos va a bendecir grandemente. Amén. Dios nos va a bendecir. Así es. Y Pedro, hermanos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
¿Sí? Aquí, hermano, el apóstol Pedro nos dice que usted y yo somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Sí, Señor. ¿Sí? Que usted y yo, que hemos venido a Cristo Jesús, ya no pertenecemos a este mundo. ¿Sí? Cristo Jesús ha cambiado nuestra ciudadanía. Aleluya. Ya no pertenecemos aquí, sino Sí, que Señor. pertenecemos, hermanos, al reino de los cielos. Amén. Por ello, hermano, nos dice que nos abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así O es. sea, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. ¿Sí? Porque solo así, hermanos, vamos a poder, hermanos, obtener ese regalo maravilloso y podernos ir con nuestro Señor Jesucristo. Así ¿Sí? es. Como le digo, la pobreza espiritual, hermano, no significa que sea cosa material ni personal, es espiritual. ¿Sí? Y eso, hermano, se va a manifestar según como usted y yo busquemos de nuestro Dios. Así es. Pensemos, hermanos, en todo el día, ¿cuánto buscamos de nuestro Dios? ¿Será que le dedicamos a Dios más tiempo que las redes sociales? ¿Le dedicamos a Dios más tiempo, hermanos, que a nuestro trabajo? Que a hacer tantas cosas que hacemos en el día, hermano. No es que debemos de dejar de hacer las cosas que hacemos, no, sino que en todo momento, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios debe de estar ahí. Y en todo lo que hagamos, Dios debe de estar ahí. Así es. Si vamos al trabajo, hermanos, vamos al trabajo, nos dirigimos al trabajo, en nuestra mente tiene que ir Dios. Así es. Si en nuestro pensamiento tiene que estar nuestro Dios. Aleluya. ¿Sí? Para que todo lo que hagamos en el trabajo nos salga bien, hermano. Amén. Para que Él nos guarde y nos cuide, hermanos. Señor. Para en todo momento, hermanos. No es necesario de hacer las cosas, de dejar de hacer las cosas para buscar a nuestro Dios, hermanos, sino que en todo lo que hagamos, debe de estar Dios. Amén. Así Y es. así, hermanos, es como demostramos nuestra pobreza espiritual. Porque si una decisión debemos de tomar, debemos de pedirle dirección a nuestro Dios. Y eso, hermano, es tener una necesidad de Dios. Así Es porque dependemos de Él. Sí. Yo no puedo tomar una decisión, hermanos, si Dios no me dice qué debo de hacer. Porque yo me puedo equivocar. Nosotros somos humanos y cometemos errores en todo momento. Sí. Pero si nosotros, hermanos, buscamos a nuestro Dios y necesitamos que Él nos ayude a tomar decisiones y le buscamos, hermanos, entonces vamos a tomar decisiones correctas. Amén. No Aleluya. nos vamos a equivocar. Sí, Señor. Pero en todo, por eso le digo, en todo debemos de tener a Dios. Porque es así, hermanos, como demostramos, hermanos, que de verdad tenemos necesidad de nuestro Dios. Así es. Pero si al contrario, hermano, usted y yo le dedicamos más tiempo al entretenimiento, el entretenimiento no está Dios. Le dedicamos tiempo a los deseos de la carne, como lo decía el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, ahí no está Dios. Sin más, hermanos, eso nos va a alejar cada vez más a Él. Y aquí la palabra de Dios nos dice, hermanos, que los que son pobres en espíritus son bienaventurados. Así es. O sea, quiere decir que son grandemente bendecidos. ¿Sí? Y usted y yo creo que usted y yo queremos ser grandemente bendecidos. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, debemos de buscar más a nuestro Dios. Así es. Debemos de fomentar esa necesidad en nuestro corazón. Debemos de cada día más, hermanos, reconocer que verdaderamente en todo momento tenemos necesidad de nuestro Dios. Gloria a Dios. Así que la reflexión está, hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestro Dios? ¿Qué tanto necesitamos de nuestro Dios? ¿Cuánta es la necesidad que tenemos por Dios, hermanos? Así es. Pero así como es nuestra búsqueda a Él, es como Dios se dará cuenta que verdaderamente necesitamos de Él. Aleluya. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y Glorioso damos Jesús. gracias a Dios.